hay como 200 grados aquí adentro. Me estoy asando. Tremendo calor, pero bueno, vamos a hacer el vídeo. Porque nos habíamos quedado en, fíjense, el que no es miembro de este canal o el que pasó por aquí por casualidad, que me está mirando, tiene que saber que este vídeo es el resultado de los dos anteriores. Eso quiere decir que yo les recomiendo que vean los dos anteriores porque es para que mantengan el mismo hilo, ¿verdad? El mismo hilo de la temática. Entonces, hoy espero concluir con esto, ¿no? Y vamos a hablar específicamente de la probabilidad cuántica, la naturaleza de la probabilidad cuántica. Porque esta probabilidad no es igual, ¿verdad?, que lo que se conoce comúnmente como probabilidad, digamos en estadística, por ejemplo. Eso es otro tipo de cosa, eso sí es completamente matemático, pero lo que pasa en este caso con la probabilidad cuántica es que la naturaleza de la probabilidad cuántica es otra. No sé si me ven mejor así. No es la misma. Entonces, bueno, ¿por qué no es la misma? ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde está la cosa. ¿Cómo saber por qué esa naturaleza y cómo entenderla, verdad? Entonces vamos a hacer un poquito de historia, rapidito. Porque lo primero que tienen que saber, el punto de inicio, es que estamos teniendo que ver con una probabilidad que no es la probabilidad clásica, ¿verdad? No tiene ese mismo sentido estadístico. Aquí pasa otra cosa, pero el problema es que nadie entiende qué es lo que pasa y por qué tiene esa naturaleza. Lo cierto es que en el año 1954 Max Born recibió el premio Nobel por haber dado la interpretación de una parte de la función de onda que nosotros conocemos como el cuadrado del módulo, para abreviar, ¿verdad? Entonces, en su discurso Nobel, él dejó bien claro que él había recibido el premio Nobel no por un nuevo hallazgo en la física, sino porque había aportado por sus logros en el tema de la interpretación de la mecánica cuántica. Aquí ya está como certificado el camino de la interpretación, porque en la mecánica cuántica, el gran problema que tiene la mecánica cuántica es cómo interpretarla. Y ella funciona matemáticamente muy bien, pero el problema es que no se entiende, no la entendemos. O bueno, no la entienden los físicos, que son los que hacen esto, ¿no? Los que lo han hecho. Y entonces el problema es que no se entiende. Desde el principio, ni el mismo Schrödinger entendía bien su ecuación. Cuando él vio que su ecuación empezó a colapsar y eso, dijo, no, espérate, esto no es lo mío. Eso es así, es una cosa bien complicada. Pero entre toda esa complicación, hay una línea que es muy dura, muy fuerte. Para mí es la columna vertebral de la mecánica cuántica. Esto es justamente el tema de la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad está bien enraizada o enganchada a otro principio cuántico fundamental, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. De ese principio ya nosotros sabemos que es imposible lograr la localización de un proceso físico, ¿verdad? Que en este caso es un proceso cuántico. Es imposible tener una localización exacta. De hecho, el concepto de trayectoria, que en mecánica cuántica clásica está tan claro, no funciona en mecánica cuántica. Hay otro tipo de trayectoria ahí, pero no la trayectoria clásica que conocemos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es cómo están entrelazados el tema de la probabilidad con el tema de la indeterminación. Una cosa lleva a la otra, porque si no hay descripción exacta, si no tenemos acceso a una descripción exacta, eso quiere decir que esa descripción solamente puede ser probable. Y entonces el genio de Max Born interpretó el cuadrado del módulo de la función de onda, que es, es como una, imagínense un tenedorcito así, ¿verdad? Esa es la letra psi, o psi en inglés. Un tenedorcito así, ¿verdad? No sé si me ven bien ahí, un tenedorcito. Esto y entonces, esa letrita griega, usted la pone
entre dos barritas, que significaría el módulo, ¿verdad? La pone entre dos barras y ese módulo lo eleva al cuadrado. Más o menos para que tenga una representación gráfica de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, pues Bohr interpretó eso como la probabilidad de que una partícula, vamos a decir así, se manifestara dentro de un volumen determinado. O sea, hay una probabilidad de que esa partícula deje saber de sí dentro de ese volumen, y lo que tenemos es solamente la probabilidad de que ella se manifieste dentro de ese volumen, ¿entiendes? Entonces, no podemos decir exactamente dónde está. Pero esto entraña muchísimas cosas. ¿Por qué? Una, tenemos que ver el concepto de onda. Tenemos que ir atrás también, un poquito más, a llegar a Louis de Broglie, a ver qué pasó con las ondas, porque esa probabilidad se manifiesta en forma de ondas. No es probabilidad así en seco, son ondas de probabilidad. Y entonces uno sabe que no solamente la probabilidad clásica no tiene nada que ver aquí, sino que el concepto de onda tampoco. Y uno dice, bueno, es que ya no es la misma probabilidad, pero tampoco son las mismas ondas. ¿Por qué? Porque no son ondas acústicas en el sentido que nosotros conocemos las ondas cuando usted tira algo en el mar, ¿verdad? Y se producen unas ondas que se solapan unas a las otras así. No es eso, no es el concepto clásico de onda tampoco. Son ondas de probabilidad de localización. Fíjense bien. Entonces esto se pone muy complejo, ¿no? Para una mente que no está acostumbrada a este tipo de cosas, que está acostumbrada a la exactitud física en el mundo clásico, al concepto de onda normal, al concepto de probabilidad. Entonces todo esto se le vira al revés. Y yo creo que ahí está justamente la gran fuerza de la mecánica cuántica. Ahora, vamos un poquito atrás. ¿Qué pasó con la sonda? Bueno, aquí este francés es fundamental, Louis de Broglie. De Broglie dijo, bueno, si el fotón tiene una característica que se manifiesta como partícula y también como onda, pues yo voy a extender este concepto a toda cosa material. Y entonces fíjense qué cosa tan interesante. Él logró un concepto que es el concepto que primero se le llamó onda piloto, que tiene una idea de que cada partícula trae una onda asociada. Entonces en esa onda la partícula como va surfeando en esa onda. Esto es una idea, desde mi punto de vista, completamente arcaica, pero era una manera de extender ese dualismo o esa capacidad ondulatoria también a la materia, y de Broglie lo hizo. Entonces, lo más interesante que de Broglie dio, todo el mundo lo pasó por alto. Y ahí, yo no sé por qué pasan estas cosas, y tanto pasa en la física. Casi siempre lo más importante no lo ven. Y entonces, de Broglie dijo que esas ondas, y lo probó en su teoría de la onda piloto, le eran propias también a los cuerpos macroscópicos. Esto es esencial, señores. Esto es, ahí de Broglie abrió una puerta que había que salir corriendo por la puerta esa para allá, y no se le hizo caso. Entonces él mismo, porque su teoría es un poquito rara, después ustedes saben que David Bohm se metió la mano en la teoría de Broglie ahí, a mi entender. Fíjense que yo le paso por arriba, ni lo menciono. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo de Broglie, viendo el concepto de onda de probabilidad de Max Born, él mismo desechó su idea de onda piloto. Fíjense qué clase de tipo ese. Él tuvo el valor de decir, no, esto no, y asumió las ondas de probabilidad. Claro, las ondas de probabilidad de Max Born están mucho mejor, pero la idea, quien descubrió eso fue de Broglie. Él fue el que empezó todo esto. Y además lo empezó de una manera magistral, porque dejó la puerta abierta al tema de que los procesos, los objetos macroscópicos también podían estar sujetos a esta determinación ondulatoria, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no se aprovechó. Y entonces, bueno, viene el tema de la onda de probabilidad de Max Born, como yo le expliqué a ustedes, que es la interpretación del cuadrado del módulo de la función de onda. Y esto es grandioso. Esto para mí es la parte más importante de la mecánica cuántica. De ahí es donde sale la paradoja, el gato y todas esas cosas. Bueno, la ecuación de Schrödinger, obviamente, ¿no? Pero de esa parte
de que las cosas pueden estar en dos lugares a la vez, cosa que no es cierto, ¿verdad? Y este tipo de cosas, que pueden estar en dos estados, todas esas leyendas que se han constituido. Entiendan una cosa, estamos hablando ante todo de un problema estrictamente mecánico, cinemático. Estamos hablando del movimiento de partículas. Y de ese problema, que es un problema relacionado con el tema del movimiento de la partícula, o de la onda, o de lo que sea, es que sale todo, incluso la paradoja EPR. En la paradoja EPR nosotros estamos hablando de impulso, ¿verdad? Y posición, y ese tipo de cosas, no estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, ya después esto se ha cogido un camino que no hay quien lo pare, ya se ha descontrolado. Entonces vamos a volver al origen, ¿no? Entonces eso fue lo que de Broglie probó, pero al final él cogió y aceptó la teoría de Bohr. Por eso a mí me gusta llamar ondas de probabilidad de Broglie-Bohr. Yo los meto a los dos, porque sin de Broglie no se hubiera llegado ahí a ese concepto, ni probablemente el monstruo de Bohr hubiera cogido el premio Nobel. Claro que tenía un antecedente, ¿no? Y entonces, bueno, esto es muy interesante, la verdad. Pero el asunto es que no, después de los trabajos, de la interpretación que dio Max Bohr, pues que se conoce como interpretación física de la función de onda, la parte que tiene interpretación física, porque el resto no lo tiene. Entonces, el asunto es que nos hemos quedado con la duda, ¿no? Bueno, sí, las ondas de probabilidad, pero no entendemos cómo es posible que un concepto tal pueda tener una naturaleza que no sea matemática. Entonces los físicos se han quedado estancados entre el seguir, es el cállate y calcula, entre el seguir considerando eso a nivel de ecuación nada más, no meterse en ese rollo porque está un poco complicado, ¿verdad? Y se sabe que esa probabilidad tiene una naturaleza diferente, pero eso se le pasa por alto, se deja ahí, nadie quiere meter la mano ahí. A decir, bueno, pero ¿de qué se trata finalmente, no? Entonces, aquí es donde yo les voy a explicar algo. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que la partícula no puede estar en dos estados a la vez. La partícula está en un estado de probabilidad cuántica, significa que ella está en un estado de probabilidad de materialización en general. ¿Entiende? O sea, si usted lo lleva al gato, es como si que no hay gato y el gato puede aparecer como gato en un volumen determinado, para que me entienda. Pero hasta ese momento no hay gato. O sea, entiendan que en mecánica cuántica el electrón no existe si no es observado. Así es como dicen los físicos, ¿verdad? En un razonamiento absolutamente berkeleano, ¿no? Del filósofo Berkeley. Pero eso quiere decir que no es que no sabemos dónde está el electrón. No pierdan esto de vista. Sino es que no hay electrón antes de la observación. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que la observación cree la materia? Ahí es donde llego yo, le digo, no es la observación la que crea la materia. Es la interacción la que crea la masa, que es algo muy distinto y perfectamente físico. Y por ahí está la solución de la cosa. ¿Entiendes? Para que no se extrañen. Por lo tanto, lo que hay que entender es que exactamente así, que el electrón como una entidad, como un sólido, como un corpúsculo, como un corpúsculo, vamos a decir, porque partícula es las dos cosas. A mí me gusta ser muy picky con esto. Para mí, partícula y corpúsculo son dos cosas distintas. Entonces, los físicos hablan como les da la gana, y dicen, no, es onda, partícula. Y la gente también, onda, partícula. No es onda, partícula. La partícula es onda y es corpúsculo. ¿Entienden? Pero no es onda partícula. Y lo que se le opone a la onda es el corpúsculo, no la partícula. La partícula es las dos cosas, para que me entiendan. Entonces, de lo que se está tratando aquí es, y de lo que trata el cuadrado de Mohs, lo que expresa la probabilidad de que algo que existe en forma ondulatoria, para que me entienda mejor, se convierta en un sólido, en una partícula. ¿Y eso cuándo sucede? Justamente cuando colapsa la función de onda de la mecánica cuántica. Por lo tanto, el significado físico del colapso de la función de onda es justamente ese, y esto va ligado con la probabilidad, ¿verdad? El hecho de que algo que todavía no es un corpúsculo, si bien es una partícula, ¿verdad? Pero no es un corpúsculo, pues adquiera coordenadas, se materialice, se geometrice. Y eso se logra cuando se interactúa con él. No hay misterio ninguno. Al contrario, raro sería que no pasara así. Hay que observar el principio de incertidumbre de Heisenberg también, ¿verdad? Tenemos que tener todo eso
conformidad, ¿no? En armonía. Entonces, pero sigue la pregunta, bueno, está bien. Hasta ahí vamos a decir que lo entendemos. Interactuamos, o más bien es eso que queremos medir, que hasta ese momento tiene un comportamiento ondulatorio. Al interactuar con el detector, vamos a decir, pues él deja saber de sí con sus características corpusculares, que es todo lo que probó Heisenberg. Por eso es que no podemos hacer los dos experimentos a la vez. O hacemos un experimento para detectar lo corpuscular o lo ondulatorio, pero los dos a la vez no podemos. Y entonces, pero bueno, hasta ahí creo que se entiende, que no es muy complicado el asunto. O sea, que se puede entender que una vez que interactúa la onda, vamos a decirlo así, interactúa con él, y esa es la única razón por la cual puede pasar por las dos rendijas a la vez. ¿Okay? Todo esto es mi interpretación, ¿okay? Siempre. Yo me estoy basando en todo lo físico porque así hago con los filósofos. Me baso en los filósofos para dar mi interpretación. Aquí, todo el material que estoy moviendo es de ellos, pero interpretado por mí. Entonces, lo que pasa a través de la doble rendija es la onda. Una onda puede pasar por las dos rendijas sin ningún problema. ¿Entiendes? Y eso es lo que sucede. Pero ¿cómo es posible que un electrón, que si se pica en dos, que se divide a la mitad y pasa, interactúa consigo mismo? Se buscan unas explicaciones absurdas. No, es que lo que está pasando por ahí es una onda de probabilidad. Y la onda, en su carácter de onda, claro que puede pasar y obviamente va a producir se me olvidan las cosas, los conceptos. Se va a producir un patrón de interferencia en la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una onda lo que pasó por la doble rendija. Entonces, pero esto va incrementando más el misterio. ¿Pero onda de qué? Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta el momento en que esa onda expresa o deviene un sólido y por tanto expresa su comportamiento corpuscular, pues eso se puede entender. No sé si vamos a ponérselo así de sencillo. Váyanse al mundo macroscópico. Tiren una pelota con un cañón que tira pelotas de tenis. ¡Pum! La tiro. Y yo le digo, dígame en qué lugar está situada, dame la localización de la pelota. Y usted no me la puede dar, me la puede dar con respecto a algo, pero no puede, para usted localizar con exactitud la pelota de tenis, tiene que detenerla. Porque de otra manera no puede. De otra manera usted tiene que decir, bueno, la pelota no está en ningún lugar determinado. Entonces yo siempre he pensado que las reglas de la cuántica aplican perfectamente a la clásica. Lo que pasa es que la gente no entendió el movimiento. Entonces, usted tiene que decirme, no, yo no puedo, yo no tendría que detener la pelota para saber dónde está, porque imagínate, la pelota no está en ningún lugar específico. Es la paradoja de la flecha de Zenón, lo mismo. Y entonces yo le digo, bueno, está bien. ¿Y qué pasaría si usted detuviera la pelota? Porque si no está, la primera pregunta es, si no está en ningún lugar la pelota de tenis, ¿usted me puede asegurar que es una pelota? No puedo. No puedo, porque para que sea una pelota tiene que tener masa, yo tengo que interactuar con ella, tiene que tener tiene que ser algo corpóreo, sólido, ¿verdad? Y si yo no puedo localizarla en ningún lugar determinado, ella no está en ningún lugar y por lo tanto eso que debe estar no es. Entonces, ¿de qué pelota estamos hablando? Hasta que no la localice, no va a haber pelota. Eso es lo que pasa con el electrón en la mecánica cuántica, por eso es que dicen que no existe hasta que no es observado, ¿me entiendes? Ya me van entendiendo. Entonces, perfectamente, bueno, interactuamos con la pelota de tenis y ya, de alguna manera, ahí se produce la masa porque o bien la hacemos chocar con un rayo o con algo para interactuar con ella y que haya contacto, ¿verdad? Y se produzca la interacción o bien la detenemos de cualquier otra manera, lo que sea. Pero vamos a tener que, una vez que hagamos eso, nosotros estamos tratando con algo corpuscular. Ya eso sí tiene posición definida, ¿verdad? Aunque probablemente tenemos que sacrificar el movimiento y ella pasará a estado de reposo. Pero bueno, pero eso se entiende, eso se puede entender en el mundo clásico para que vean lo que está pasando en la cuántica con el tema de la medición. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde está la pelota de tenis? Si no está en ningún lugar, como quiera que sea, bueno, no está, yo no puedo definirla exactamente, pero ¿dónde está? Bueno, no solamente dónde está, ahí vengo yo y pregunto, no, ¿dónde está y cómo está? Las dos cosas. Lo primero es que no está en ningún lugar si se está moviendo por una razón muy simple, porque no hay pelota, exactamente igualito que el electrón. No hay pelota, en el sentido que usted la conoce, ¿verdad? Esa pelota que le puede dar con la raqueta, no la hay. Entonces, ¿por qué no la hay? Bueno, porque la pelota está en un estado de indeterminación.
usamos el principio de Heisenberg para eso, pero además la pelota está también en un estado de probabilidad, de localización. O sea, yo no puedo decir exactamente dónde está. Lo más que puedo hacer es tener idea de la distribución de probabilidades de dónde pueda estar esa pelota. Hasta ahí llego, pero no puedo. Y por lo tanto, esa pelota tiene un comportamiento ondulatorio. ¿Por qué? Porque es una onda de probabilidad. ¿Qué es la pelota si no tiene localización? Una onda, para que me entiendan mejor. Una onda de probabilidad, la probabilidad de poder estar situada en cualquier punto de su trayectoria, si hablamos en términos clásicos. Pero si hablamos en términos cuánticos, es la probabilidad de que pueda manifestarse puntualmente en una región determinada, en un volumen determinado del espacio. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta ha sido, bueno, ya sabemos algo, sabemos que la pelota o la partícula es una onda. Y sabemos cómo esa onda se materializa, cómo esa onda deviene corpúsculo, dada en la naturaleza del dualismo cuántico, ¿verdad? Que sabemos que las partículas son ondas corpúsculo, hasta ahí lo entendemos perfectamente. Y sin salirnos del modelo cinemático, ¿verdad? Estamos hablando de movimiento de las partículas, que es lo que va todo aquí. Lo que va el tema de la mecánica, de la interpretación de Copenhague, lo que va el tema de la paradoja de Perry y todo. Lo demás después se han querido meter la computación cuántica e inventarme una pila de basura ahí que han echado a perder todo esto. Pero bueno, vamos a seguir. Sigue la pregunta en pie, ya no entendemos todo, pero bueno, y hasta la onda la entendemos, porque ya sabemos que es una onda de probabilidad de localización espacial. O sea, tenemos una distribución de probabilidades, esa es la onda, ¿entiendes? Y eso está hasta clarito y todo. Pero, no, la física no aparece por aquí, todavía estaba enredado con la matemática. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? Fíjense a dónde voy a ir. ¿Por qué la mecánica cuántica es tan rara? Esta le va a dar la respuesta. No es rara. Es rara porque entendimos mal el movimiento en el mundo clásico macroscópico. Pero si nosotros ya sabemos, como todos mis vídeos le han explicado a ustedes, que el movimiento no consiste en un espacio recorrido, en una serie de posiciones estáticas en el espacio, que eso fue lo que le permitió a Zenón negarlo con sus aporías. Se lo pusimos en las manos a la gente, porque la física no había surgido todavía. Él le dijo a la gente, si ustedes creen que el movimiento es esta basura, pues yo les voy a demostrar que eso no existe. Y lo hizo con un rigor que todavía asombra, ¿entiendes? Entonces, y con todo su derecho, por tanto, que es lo que yo le digo. Yo soy el que resolvió las paradojas de Zenón, soy yo. Después de 25 siglos, porque fui el único que tomó el camino diferente al resto de la humanidad. Yo no me empeñé en solucionarla porque yo asumí que las paradojas estaban correctas y esa es la única solución, porque cuando tú adoptas esa postura, todas las demás puertas se te abren. Si te quedas en la otra, en quererte hacer más matemático que Zenón y a demostrar que él está equivocado, es un mal camino, por ahí no vas a ningún lado. Entonces, ¿por qué yo fui el que resolvió las paradojas? Porque yo fui el único que no quiso solucionarla, sino el único que trató de entenderla. Y dije, pero yo prefiero reinterpretar la física entera antes de negar la paradoja de Zenón. Entonces, bueno, el asunto es que si usted tiene esa representación del movimiento que Zenón critica, que es lo que se conoce en física como trayectoria dinámica, que yo la he criticado millones de veces y se le he explicado de todas las maneras y por haber de que no hay movimiento ahí, que eso no tiene ningún sentido. Entonces, sino que son puntos estáticos, ¿verdad? Se compone de una serie de puntos sin movimiento ninguno, donde en cada punto de eso el cuerpo está en reposo. Entonces, obviamente, como resultado no puede moverse, si cada uno estuvo en reposo, ¿cómo se movió? Ah, claro, no se puede porque no entendemos el movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la clave de todo? Bueno, durante el movimiento, los que siguen mi canal ya saben cuál es la solución de esto. El cuerpo, vamos a decir con Hegel que se encuentra y no se encuentra en un punto determinado del espacio. ¿Por qué? Porque el movimiento no es esa serie de inmovilidades, sino que es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Si nosotros tenemos el cuerpo determinado en el espacio, no hay movimiento porque no hay tiempo alguno de ese movimiento. Y estamos hablando de tiempo real, que es lo que pasa con la física. Todo el problema del colapso de la fusión de ondas es que despertó a los físicos de un mundo matemático. Los sacudió y ahora no saben dónde poner los pies porque todo lo que han construido lo han construido a base de ecuaciones y a base de abstracciones. Entonces, cuando el colapso los despertó y les dijo, oye, ¿cuándo van a ser físicos ustedes?
¿entienden? Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes que el concepto de tiempo que tienen los físicos es una idealización tan brutal. Esto que demuestra todo esto, podemos echar manos y agarrar a uno para que nos ayude, como mejor se piense así. Tú no tienes que resolverlo todo. Tú, ¿cómo se llama? Auxíliate de los monstruos que cada uno ha aclarado una parcela, ¿verdad? Y entonces tú sigues para adelante. ¿A quién acudimos? Sencillamente a Ilya Prigozhin, premio Nobel, el monstruo que creó la cinergética. Y Prigozhin explicó las idealizaciones de las trayectorias, lo explicó de una forma magistral. Y lean los libros de Prigozhin, ahí se lo voy a decir. Me acuerdo que él lo graficaba muy fácil. Él decía, miren, la luna, las trayectorias son reversibles. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ninguno ahí. El tiempo es una ilusión y el tiempo no tiene nada que ver con eso. Porque un tiempo real, dice Prigozhin, es irreversible. Pero si tú puedes virar para atrás el tiempo y no pasa absolutamente nada en las ecuaciones. Si la luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, tú le cambias la dirección y la viras para atrás y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese tiempo no funciona. Porque el tiempo es reversible. Pero eso no es la realidad, no es así. Por mucho que te cuadre en la matemática, pero la realidad no es así. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la única manera de que un cuerpo pase de un punto al otro en el espacio es indeterminándose entre esos dos puntos. ¿Y qué significa indeterminarse? Ir a la dimensión temporia. Él va a estar determinado temporiamente entre un punto y otro. Para que me lo entiendan más gráficamente. En realidad es un poquito más complicado, pero para que lo puedan ver. Y entonces eso significa que estando en la dimensión temporia no puede ser un corpúsculo, porque ya no puede ser una cosa con masa, porque se ha ido a una dimensión energética. Para que lo entiendan mejor, entiendan como que se ha convertido en energía, se ha desmaterializado. Y después cuando usted lo ubica en el punto anterior es porque usted lo espacializa, ¿verdad? Y una vez que lo espacializa lo convierte en un corpúsculo y le da una posición determinada, fija, pero ahí entienda que lo que usted le llama tiempo en física lo está deteniendo porque está presuponiendo un instante que está frizando y eso no existe. No existe un instante de tiempo que esté paralizado, porque entonces el tiempo se detendría. Entonces usted está teniendo que ver con geometría, no con el tiempo real. Y por lo tanto todas esas cosas las puede armar de manera que le queden exactas, pero es que está jugando con el reposo, no con el tiempo, no con el movimiento, ¿verdad? ¿Qué cosa es el movimiento? ¿Qué es una trayectoria dinámica con la que usted describe los movimientos en el universo? Es una serie de estados de reposo. Más nada que es una serie de estados de reposo. Eso es lo que es. Por lo tanto, usted con el movimiento no ha tenido nunca nada que ver. Cuando usted salga movimiento real, que es la interacción y no la descripción en un plano matemático, entonces usted va a ver qué cosa es una onda, ¿verdad? De probabilidad. Señores, aquí viene la respuesta. Es una onda de tiempo. Eso es la onda de probabilidad. Una onda de tiempo. Por primera vez están teniendo que ver con el tiempo, cosas que usted no lo conocía, no lo veía, tenía una idealización de lo que el tiempo es, ¿entiende? Y que ustedes saben que no tiene ningún sentido porque el tiempo no puede ser reversible. Entonces, esto es lo que usted le explica, cuál es el sentido físico del concepto de tiempo. O sea, el tiempo es un fenómeno ondiforme, tiene forma de onda. ¿De ondas de qué? De probabilidad de localización espacial. ¿Y por qué probabilidades? ¿Por qué el tiempo es probabilidad de espacio? Porque el movimiento no es un espacio recorrido, no es una serie de estados de reposo. El movimiento es la transición del espacio al tiempo y el tiempo al espacio, de manera que cuando tenemos uno, no tenemos al otro. Por eso es que es posible el principio de Heisenberg. Y ¿cómo es que pasa esto? Que el espacio y el tiempo transitan uno al otro. Muy sencillo. Tiene que poner el cuerpo, para que lo entiendan. Cuando el cuerpo se mueve, el cuerpo se desmaterializa. Cuando el cuerpo está desmaterializado, eso quiere decir que el cuerpo pasa a la dimensión temporia, ¿verdad? O de tiempo de energía. Y cuando usted lo localiza, interactúa con él y por lo tanto el tiempo, ese fenómeno que era tiempo-energía, para que me entienda mejor, o sea, que no es material, que no es corpóreo, entonces en ese caso, cuando usted interactúa con él, él deviene un corpúsculo, deviene un cuerpo físico,
¿verdad? Con masa, vamos a decirlo así, porque el otro es física también, porque estamos hablando del tiempo, no ya de probabilidad, ni matemática, ni la otra que no entendemos. Son ondas tempóreas. Más físico que eso no hay nada. Se acabó el misterio que si probabilidad, que no entiendo, que eso es matemática, no es matemática ninguna, eso es pura física. Estamos hablando de ondas tempóreas. Y eso es el tiempo por una razón muy simple. A mí no me interesa lo que usted quiera pensar del tiempo. Yo le puedo decir a usted que los momentos del movimiento son el espacio y el tiempo. No otra cosa. No me interesa si usted lo sufre o no lo sufre, eso es otro problema. Pero desde el punto de vista físico, el tiempo, como decía Aristóteles, es la medida del movimiento. Pero para decirlo más hegelianamente, el tiempo es un momento del movimiento. El movimiento tiene esos dos momentos que son lo que lo constituye, que es el espacio y el tiempo, en su transición del uno al otro. Por lo tanto, estamos hablando aquí de ¿qué? De ondas tempóreas, señores. Si usted lo que quiere es un reloj y me dice, no, cuando no es temporal, eso no es el tiempo, porque ¿para qué me sirve ese tiempo? Me sirve para explicar la física entera. Pero poniendo eso aparte, lo que usted tiene aquí no es el tiempo. Usted lo que tiene aquí es espacio. Mírelo bien, son agujas, grafías, puntos. Eso es lo que usted tiene. Y detenciones, ¿verdad? Eso se no le llamaba a eso tiempo espacializado. No al reloj, pero a las trayectorias dinámicas. Y eso es lo que usted tiene aquí. Es igual que el tiempo, por ejemplo, las arrugas. No, el tiempo deja saber decir, el tiempo no se ve. Cuando tú estás al lado del tiempo no va a haber nada que tú puedas tocar y ver. Entonces, él deja saber de sí espacialmente cómo te van a aparecer arrugas en la cara. Y tú sabes que eso es efecto del tiempo, pero eso es una grafía, eso es una inscripción en el espacio, una marca que tiene naturaleza espacial, aunque lo que está detrás de ella es justamente el tiempo. Así mismo pasa en todo este rollo. Si lo entendieron, ojalá que lo hayan entendido. Si no, pues entonces lo tengo que dejar. Pídanme lo que le explique más acerca de esto, porque ya se está haciendo muy largo el vídeo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, soy Alexis Jardines, filósofo. Me gustaría que dejaran un like si les sirvió de algo esta explicación. Y bueno, el que no está suscrito al canal, porque se suscribe, y recuerden que este vídeo tiene que verlo como continuación de los dos anteriores, para que tenga una idea más general, ¿verdad? De lo que estamos hablando aquí. Yo creo que lo daría por terminado ya hoy, a menos que ustedes me pidan que haga otro y que aclare más el asunto, que no entendieron o lo que sea, ¿no? Pero si no, lo dejo en esta trilogía, en estos tres últimos, ¿ok? Nos vemos, pásenla bien.